Y te damos gracias que estás aquí y estás íntimamente relacionado con cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús, y todos decimos amén. Amén. Estamos en Hechos 10 y vamos a acercarnos a este encuentro de este centurión romano. Hemos visto en las semanas anteriores cómo Dios utiliza la vida de un mártir, Esteban, para predicar el evangelio. Dios utiliza a Ananías para tocar la vida de Saulo, veíamos la semana pasada. Vemos cómo Dios utiliza a Felipe para tocar la vida de un eunuco etíope en el camino del desierto. Es decir, Dios tiene momentos y lo especial de todo esto es cómo Dios se acerca al corazón de mujeres y hombres que le están buscando. Y lo interesante de esto y la contradicción de esto es que a la vez que le buscamos es realmente Él quien nos está buscando a nosotros. Y vamos a leer algunos de estos versos en Hechos 10 y a partir de ahí nos vamos a aproximar a contemplar algunas de las cosas que creo que resaltan nuestra atención esta mañana en Hechos 10. Y vamos a leer de ahí. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres de Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente con él. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto traen acá? ¿Qué asunto os ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios, respetado por el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Tenemos un momento más en el que Pedro es llamado y es comisionado a ir a la ciudad de Cesarea a encontrarse con un centurión romano. Una vez más, una persona inesperada, una persona quizá inadecuada a los ojos de la ley, a los ojos del pueblo judío. Un centurión romano representaba la amenaza, la opresión, el dominio, lo gentil, lo pagano, lo inmundo, que cualquier judío pudiera experimentar. Nadie hubiera escogido asistir a la casa de Cornelio y sin embargo aquí está Dios moviendo una vez más a Pedro, así como inquietó una vez a Felipe, así como inquietó una vez a Ananías a tocar la vida de Saulo. De pronto Dios está despertando y llamando a Pedro. Y es interesante cómo en cada experiencia que hemos visto en el libro de Hechos, Dios se desplaza de las multitudes a encuentros personales. Y es interesante que Dios nos habla en las multitudes, pero nos encuentra uno a uno.
nos sale a nuestro encuentro, en el ritmo de nuestra vida, donde nos estamos moviendo y en lo cotidiano, Dios de pronto tiene un encuentro con ellos. Y lo interesante de ver lo que sucede en cada una de estas historias por las que hemos caminado es que cada encuentro con Dios es siempre iniciativa de Dios. Es decir, creemos de algún modo estar buscando a Dios, pero es siempre Dios quien está buscándonos a nosotros. Esa es la belleza de la gracia de Dios, en la que de pronto un corazón está en búsqueda de Dios, pero es solo por la gracia de Dios que este corazón emprendió esa búsqueda hacia Dios. Y aquí tenemos lo que Juan 15:16 dice. Precisamente Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Al eunuco etíope, a Saulo, a Cornelio y a cada uno de nosotros. Sin embargo, si tú analizas la vida de cada uno de ellos, pudiéramos decir que realmente eran buenas personas. Incluso en estos versos vemos que el ángel lo primero que le dice a Cornelio es: tus oraciones y tu generosidad hacia los pobres han sido recibidas delante de Dios como una ofrenda. Tenemos a un hombre piadoso, a un hombre religioso, a un hombre devoto, bien visto a los ojos del pueblo judío en cuanto a sus prácticas, no su origen. Y es interesante cómo relacionarnos con Dios a nuestra manera no siempre quiere decir que estamos haciéndolo de la manera correcta. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nos hemos acercado o conocemos personas que dicen: es que yo me acerco a Dios a mi manera. ¿Alguna vez has escuchado algo así? ¿O alguna vez has sido tú quien ha dicho esto? Es decir, yo creo en Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera, yo soy devoto a Dios a mi manera, y sin embargo, a mi manera nunca es suficiente. No es suficiente practicar una religión, es necesario tener una conversión. Y en la conversión participa la obra del Espíritu Santo por la voluntad de Dios, que tiene un encuentro soberano y personal con la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ser una gran persona no cambia tener una gran necesidad de Jesús. Es decir, puedo ser una persona devota, puedo ser una persona religiosa, puedo ser una persona correcta y aún así tener y necesitar un encuentro genuino con Jesús. Es decir, religión no es suficiente. Buena moral no es suficiente. Necesitamos algo mucho más que eso. Necesitamos un encuentro verdadero con la persona de Jesús, con el Espíritu Santo. Y es precisamente lo que Dios está orquestando en estos versos, un encuentro extraordinario para la vida de Cornelio. Al menos hasta este punto eso es lo que parece que va a suceder, un encuentro de Cornelio con el Evangelio. Y aquí tenemos este avance. A las 3 de la tarde de pronto este Cornelio tiene una visión y responde con reverencia. Era un hombre devoto y era un hombre temeroso de Dios, al parecer. Estaba buscando a Dios, pero aún seguía buscando a Dios de la manera equivocada. Y sin embargo el ángel le habla y la respuesta de Cornelio es: ¿qué quieres, Señor? Es una respuesta de reverencia y de obediencia. Y el ángel le dice: ¿sabes qué? Ve a buscar a Pedro, que se está hospedando en una casa de playa a las orillas del mar en Jope. Puedo imaginarme que Pedro estaba muy cómodo. Si puedes escuchar el relato de estos versos, dice que Pedro estaba hospedado en Jope con su tocayo Simón el curtidor. Seguramente tenía buena comida, seguramente lo atendían bastante bien. Parece que era bien querido en esa casa de Jope, porque dice incluso que él se subió a orar mientras le hacían de comer. Qué bendición orar de esa manera, ¿no? Mientras están preparando una buena comida. Y ahí está Pedro orando, y de pronto mientras está orando en ese lugar cómodo, en esa casa de playa en Jope, el Espíritu Santo, Dios empieza a darle una visión, empieza a ver, dice que como un éxtasis, empieza a ver un lienzo lleno de comida considerada como abominación o como impura para los judíos. Dice que toda clase de cuadrúpedos, quizá un buen caso de carnitas estaba por ahí descendiendo. Qué hermoso hubiera sido eso, ¿verdad? Y descendían cosas como reptiles, cuadrúpedos y aves. Y el Señor le dice: mata y come. Y la respuesta de Pedro es muy parecida a las respuestas que a veces yo le doy a Dios cuando Él me da una instrucción. Le dice: de ninguna manera, Dios. ¿Alguna vez le he respondido a Dios algo así? O a lo mejor no con palabras, pero con nuestras acciones decimos que no a lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo y moviendo nuestras vidas. ¿No es así? Y aquí tenemos un centurión romano, es decir, la persona menos probable o menos calificada, una vez más. Así como lo fue un eunuco etíope, así como lo fue un asesino de creyentes, aquí tenemos ahora a un centurión romano. Y Dios está moviendo y orquestando un encuentro soberano con él.
Y me encanta pensar en esto porque la realidad de las cosas es que tenemos a un Dios que quiere ser encontrado. Tenemos a un Dios que quiere ser encontrado, como dice Hechos 17:27, dice, Dios hizo esto para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y me encanta estos versos del libro de los Hechos 17 porque habla de un Dios que está esperando ser encontrado, aún en una recámara oscura, aún cuando caminamos y vivimos nuestras vidas yendo detrás de un Dios que no entendemos y que no alcanzamos a ver con claridad, pero dice que todo el corazón que se acerca a Dios con un deseo genuino de encontrar a Dios lo va a encontrar, porque Dios quiere ser encontrado. Y va caminando como en una habitación oscura Cornelio, buscando con su religión, con sus buenas obras, con su generosidad y sus oraciones acercarse a Dios. Y Dios ve un corazón genuino, como dice Salmo 51. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí tenemos a este hombre Cornelio cuyas oraciones subieron delante de Dios como una ofrenda, y Dios está en el negocio de encontrar personas que le están buscando a tientas en los lugares oscuros. Y Dios tiene una conversación con Pedro. Después de que sucede esta visión y después de que se ponen en marcha los enviados del centurión romano Cornelio, Dios habla con Pedro y le da esta visión. Y dice que mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar y de pronto tuvo esta visión y le responde a Dios. En el verso 14 dice que cuando el Espíritu de Dios o el Señor le habló, Pedro respondió cuando le dijo mata y come, le dijo de ninguna manera, Señor. Y es tan Pedro esa respuesta, ¿estás de acuerdo? Cuando Jesús dijo es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado y crucificado, él dijo de ninguna manera, Señor, ¿se acuerdan? Y le fue como en feria, le dijeron apártate de mí, Satanás. Y es interesante que en estos versos el Señor habla con Pedro 3 veces. Pedro era el hombre de las 3 veces. Si iba a negar a Dios, lo negaría 3 veces. Cuando Jesús lo restituye, Jesús lo vuelve a afirmar 3 veces. Y aquí está una vez más Dios hablando con Pedro y diciendo lo que yo he purificado no lo llames tú impuro 3 veces. Y me encanta que la escritura menciona que dice y Pedro seguía reflexionando, ¿qué significará lo que Dios me está diciendo? Y es tan humano, tan real, tan yo y la verdad tan tú. Cómo Pedro reacciona y responde ante estas cosas. Dice, de ninguna manera, Señor. Y muchas veces Dios, el Espíritu Santo, nos mantiene en una temporada de nuestras vidas que pareciera como si pasáramos por ciclos una y otra vez y vieras este cuadro de tu vida pasando una vez más por esta situación o enfrentando una vez una temporada tan similar a la anterior, casi como si Dios te llevara en repetición y en repetición. Y a veces te preguntas, bueno, ¿por qué sigo estando en el mismo lugar, pasando por los mismos retos o enfrentando la misma circunstancia? ¿Alguna vez te ha pasado a ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Y es interesante que Dios habla con Pedro 3 veces. Y es cierto que muchas veces tardamos en ponerle atención a Dios. Tardamos en ponerle atención a Dios. Y Dios le dice, Pedro, 3 veces, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y cuando Dios nos está enseñando algo, el Señor se va a asegurar de hablar con nosotros lo mismo las veces que sea necesario. Y es esa clase de veces y momentos en que en oración tienes ese sentir de la misma cosa. Vas a la iglesia y predican de la misma cosa. Conversas o alguien ora por ti y Dios te enseña la misma cosa. ¿Alguna vez has estado en una circunstancia o un momento así de tu vida? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y al principio es posible que no entendamos lo que Dios está haciendo. Pero la realidad es que después es muy probable que lo que no queremos es obedecer lo que Dios nos está diciendo. Y muy probable es que en el fondo estamos en desacuerdo con aquello que Dios nos está diciendo o nos está pidiendo. Pedro estaba en una situación similar. Él no quería moverse. ¿Quién quisiera moverse de una casa en la playa en la que te sirven de comer a las 12 del día si te da hambre? ¿Alguno de ustedes sentiría un impulso? Antes estaba orando, algunos dirían. Y ahí está Pedro. Está Pedro escuchando la voz de Dios y cuando esto se le presenta 3 veces,
Pedro reacciona de la misma manera, le dice, de ninguna manera, Señor. De ninguna manera voy a ir a tocar a eso, no me voy a acercar ahí. Y la pregunta para nosotros es si cuando enfrentamos momentos así o escuchamos cosas de parte de Dios que no nos agradan, mantenemos un corazón enseñable o resistimos los procesos por los que Dios nos pasa. Como creyentes, la realidad de nuestras vidas es que viviremos constantemente sometidos a la escuela de Dios y caminaremos por procesos continuamente, sin importar cuánto tiempo tengas en la fe, sin importar cuánto tiempo tengas asistiendo a una iglesia. Dios constantemente va a poner tu vida y someter tu vida a ciertos procesos porque Dios quiere enseñarte ciertas cosas. Así que más nos vale poner atención, abrir el corazón y abrir los oídos y decir, Señor, ¿qué es aquello que estás queriendo enseñarme a mí en esta temporada de mi vida? ¿Estamos juntos, familia? Sí. No dudes. Fíjense lo que está sucediendo aquí. En el verso 19 dice que Pedro seguía reflexionando en el significado de todas estas cosas. Y el Espíritu le dijo, dice ahí, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en irte con ellos. Sin embargo, Pedro baja y les dice, aquí estoy. ¿Qué asunto los trae acá? Es decir, abre la conversación como diciendo, a ver, convénzame, explíqueme qué se les ofrece, como para qué vienen. El Espíritu Santo le dice, ve y no dudes, lánzate hacia allá, te estoy enviando. Pero Pedro llega y les pregunta, ¿qué es lo que se les ofrece? Y muchas veces somos así, es decir, yo no estoy juzgando a Pedro el día de hoy, más bien estoy diciendo amén, Pedro, te entiendo. Somos parecidos. Ellos le empiezan a explicar la historia que Pedro ya conoce. Hasta este punto él sabía que tenía que ir hacia allá. Sabe que vienen de parte del centurión cuando le informan estos hombres y un ángel de Dios que se le presentó a este hombre y te está esperando. Y Dios manda a Pedro, fíjate esto, esta es la locura. Dios manda a Pedro, escucha esto, en un viaje de 35 millas para encontrarse con Cornelio. Lo más interesante de todo es que en la ciudad de Cesarea vivía un hombre que ustedes conocen, que conversó con el eunuco etíope y se llamaba Felipe el Evangelista. Es decir, Felipe, el que predicó el eunuco etíope, el último verso del capítulo 8 nos dice que se fue a Cesarea. Y permaneció ahí, porque en Hechos 21, cuando Pablo está haciendo su viaje misionero, adivinen en casa de quién se hospeda. En casa de Felipe el Evangelista. Es decir, Dios tiene una conversación con Pedro acerca de Cornelio, quien vive 35 millas de distancia de su casa. Pedro está en una casa de playa en Jope, bastante cómodo, y Dios habla y le dice a Pedro que vaya a Cesarea, ciudad en la que vive Felipe el Evangelista. Es decir, Felipe vive a 2 cuadras de Cornelio. Es su vecino. Dios, ¿por qué no mueves a Felipe que le toque la puerta, le lleve un postre y platican? ¿Por qué mueves a Pedro? Velo, está en la playa, está a todo dar. ¿Por qué lo incomodas? ¿Alguna vez te has sentido así cuando Dios te pide algo? Que quizá tenemos un mejor plano, una mejor idea. Casi le recomendamos a Dios, Dios, agarra otro. Aquí la cosa está bien, aquí estamos cómodos. Ve con Felipe, él es evangelista. Pedro no era así como el de los modales más hermosos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pedro no era una persona pues muy suave en su tono de voz y en su manera de expresarse. Y aquí está entonces, va para Cesarea, donde está Felipe, donde es la ciudad en la que Felipe ministra. Y Pedro va. Déjame decirte que creo. De pronto vemos como si el plan era que Dios tuviera un encuentro con Cornelio, pero muy probablemente también Dios estaba planeando encontrarse con Pedro. Porque muchas veces cuando Dios hace algo a través de nosotros, también está haciendo algo Dios en nosotros. Creemos que muchas veces nada más Dios nos envía a hacer algo por alguien más, pero en el proceso de dar vida a otros, Dios siempre está hablando con nosotros.
Y es eso precisamente lo que está sucediendo aquí. Muy probablemente lo que iba a pasar es que Cornelio iba a tener un encuentro con el Evangelio, pero Pedro iba a tener un encuentro con la gracia de Dios. Pensando en la vida de Pedro y pensando en las maneras en las que Dios se había relacionado y había llamado a Pedro, resulta que en alguna de las ocasiones Jesús le llama Simón, hijo de Jonás. ¿Lo has visto en algún momento en las Escrituras? Es decir, Pedro, su papá se llamaba Jonás. Y en este momento y en este punto y la resistencia que estaba realmente ofreciendo Pedro a lo que Dios le estaba pidiendo se parecía demasiado a un personaje cuyo padre tenía el mismo nombre, que era un profeta del Antiguo Testamento que se llamaba Jonás. Simón, hijo de Jonás. Y muchas veces creo que resistimos los procesos de Dios y resistimos la voz de Dios como Jonás. Y casi como si Dios de pronto nos quisiera decir, ay, este hijo de Jonás. ¿No? Simón, hijo de Jonás, es significativo. Fíjate lo que sucede y quisiera que volteemos a ver brevemente la historia de Jonás en el capítulo 1, verso 3. Dice que Dios estaba queriendo tocar la nación de Nínive, la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, una de las capitales más poderosas, relevantes, dominantes, perversas de esa era en la que Jonás estaba. Jonás estaba resistiendo a Dios y dice, ¿cómo me vas a mandar a Nínive, Dios? ¿Qué voy a ir a hacer a Nínive? Y Jonás resiste a Dios y todos sabemos lo que sucede, se lo come un pez gigante por 3 días. ¿Se acuerdan de esto? ¿Alguien se acuerda? Sí. Y en el verso 3 del capítulo 1 dice, entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Alguna vez has hecho eso? Descendió al puerto de Jope. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba hospedado con su casa de playa? En Jope. Entonces resulta que Jonás también pasa por Jope para agarrar su barco que partía para Tarsis. Ahí paga su pasaje, se sube a bordo y dice que se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Alguna vez has tenido la esperanza de poder escapar del Señor? ¿De algún proceso por el que Dios te quiere llevar? ¿De algo que Dios te está pidiendo que simplemente dices, Dios, o sea, por favor, esto no? Y Jonás estaba ahí tratando de escapar, con la esperanza de escapar del Señor. Él se embarca hacia Tarsis, llega a la ciudad de Jope para tomar su barco y huir de Dios. Y en Jope es precisamente donde tú y yo, en ese momento donde Dios nos habla, tenemos que escoger si vamos a caminar en obediencia como Pedro y emprender camino hacia la dirección de Dios, o vamos a tomar el barco hacia Tarsis y vamos a huir lejos de Dios. Es ese momento en el que tenemos que decidir. Y muchas veces realmente Dios nos está llamando a tomar esa decisión mucho más por obediencia que por convicción. Aquí está Pedro resistiendo lo que Dios le está pidiendo y sin embargo tomando la decisión de caminar. Fíjate lo que dice esta frase de Ryan Murray. Dice, preferimos mantener una imagen cómoda de Dios. Un Dios que lucha en mi nombre y siempre tiene misericordia de mí. Pero la gracia se vuelve ofensiva cuando Dios quiere demostrar la gracia se vuelve ofensiva cuando Dios quiere que demostremos compasión y misericordia, perdonando como Él perdona. Perdonar a sus enemigos mientras Él se desangra por ellos. Este es el corazón de Jesús, es la manera en la que Dios ama. Y Jonás conocía a Dios, pero no amaba como Dios. Incluso se molestaba por la manera en la que Dios hacía las cosas. Resistía de tal manera, definitivamente mucho más que Pedro. Jonás 4:2 dice que el Señor, después de que Dios lo envía, el gran pez lo avienta en Nínive. Está en Nínive, les predica y les da la palabra de Dios y todo Nínive se arrepiente. Todo Nínive se convierte a Dios. Dice que hay un avivamiento sucediendo por lo que Dios hace a través de Jonás. Y fíjate la respuesta de Jonás. Dice, entonces le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable.
dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que dije no va a suceder. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Es decir, escucha lo que está diciendo Jonás. Es que tú eres demasiado bueno. Tienes demasiada misericordia, porque seamos honestos, nos encanta cuando Dios nos tiene misericordia, pero no tanto cuando Dios tiene misericordia de aquel que no nos cae bien. ¿Es cierto o no? ¿Estás conmigo? Es decir, nos encanta cuando Dios es misericordioso y amplio en perdonarme, pero me choca cuando veo que Dios tiene misericordia para perdonarlo. ¿Cómo reacciono cuando no estoy de acuerdo con la forma en la que Dios hace las cosas en mi vida? ¿Cómo reacciono cuando no estoy de acuerdo con los procesos de Dios y las decisiones de Dios? Hay una historia interesante en Mateo 20. Cuando este dueño de la viña sale a reclutar trabajadores, y se va muy temprano de mañana y recluta personal para ir a trabajar a su viña. Empiezan a trabajar y después este hombre, dueño de la viña, va a las 9 de la mañana, recluta más personal, va a mediodía, recluta más personal, va a media tarde, recluta más personal, faltando media hora para salir de trabajar, va y recluta más personal. 5 veces hace esto. A la hora de salir, para que ya los fuera a rayar, regresan los trabajadores y les empieza a pagar del mayor, del que llegó más tarde hasta el que llegó primero. Y empieza a pagar exactamente la cantidad que combinó con el primero. El primero, pues dijo, me va a salpicar más. ¿Estás de acuerdo? O sea, le está pagando el que trabajó media hora lo que a mí me ofreció, seguro me va a rayar rico. De pronto le paga al último que llegó. Y así para abajo, y de pronto le empieza a pagar al que llegó primero, y el primero le dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me das esto? Y fíjate lo que dice este hombre, dueño de la viña. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O te da envidia porque yo soy bueno? Y creo que algunas veces el Señor, precisamente esa es una pregunta que me ha hecho dentro de mi corazón. Y probablemente te la ha hecho dentro de tu corazón. ¿Qué sucede en nosotros cuando no me gusta que Dios ha tenido misericordia de la vida de alguien que no me cae bien? ¿Qué sucede en nosotros cuando vemos que Dios bendice a esa familia y no a la mía? Oye, Dios, ¿cómo que les diste ese carro? Realmente ni te aman, o sea, vienen a la iglesia una vez cada 8 semanas. Y yo aquí vengo diario, me reporto temprano, diezmo fielmente, y lo estás viendo. ¿Por qué lo bendices, Dios? ¿Por qué elegiste levantar a otros en vez de a mí? Yo aquí sigo atorado, años sirviéndote fielmente. ¿O por qué le das a ellos lo mismo que yo te he pedido a ti, Señor? ¿Por qué le das a otro y en mi cara se lo das? Y yo te lo he pedido tantas veces y aquí sigo esperándote. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Por qué le das a ellos si yo merezco más? Cuando bien sabes, Dios, que yo trabajo bien duro para ti. Te soy mucho más fiel que esa persona. Y es más, honestamente, soy mucho mejor persona en general. Tú lo sabes, Dios. ¿Por qué ella está obteniendo lo que yo deseo? Muchas veces cuando tenemos esas preguntas, el Espíritu Santo susurra en nuestro interior y dice, ¿tienes envidia porque yo soy bueno con él? ¿Tienes envidia porque yo soy bueno con ella? ¿Tienes envidia porque soy bueno con ellos? Y familia, creo que es momento de hacernos estas preguntas y realmente evaluar dentro de nuestro corazón qué es lo que está pasando en nuestra mente cuando Dios toma decisiones que no me gustan, cuando Dios mueve las cosas de manera que no me gusta, cuando Dios bendice a la persona que yo considero impura o inmunda, porque cuando Dios extiende su mano y tiene misericordia de esas personas o de esa familia o de esa o bendice
un matrimonio, dilo como tú quieras y tú sigues esperando y a lo mejor Dios sigue esperando tu obediencia en el proceso en el que tú te encuentras. Dice que Pedro pues se fue, más por obediencia que por convicción. Y muchas veces nosotros precisamente tenemos que movernos más por obediencia a Dios que por estar convencido de lo que Dios me está pidiendo. Obediencia no tiene que ver con emoción, tiene que ver con de mi vida y de mi corazón. Y entonces Pedro pues se va. Y me encanta Pedro porque fíjate lo que está pasando en el verso 27. Dice que llega a la casa, conversa con Cornelio. Cornelio se le postra a adorarlo. Pedro, párate, yo soy un hombre tranquilo. A mí no me adores. Ahí golpeador, ¿no? Bueno, me lo quiero imaginar, ayúdenme. Y fíjate cómo les contesta en el verso 28. Básicamente les dice, miren, ustedes son inmundos. Es decir, yo ni tendría por qué estar aquí. Pero como Dios me lo pidió, pues aquí estoy. Es básicamente lo que les dice en el verso 28. Dice, mi ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que pues a nadie debo llamar impuro y pues... Como diciendo, chusma. ¿Sí me explico? Y ahí está Pedro con sus lindos modales obedeciendo a Dios. Cornelio le cuenta y le relata la historia del encuentro que tiene. Y en el verso 33 dice que inmediatamente te mandé llamar. Pedro, Cornelio le está explicando. Verso 34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo. Es decir, Pedro, después de todos los procesos, después de haber obedecido a Dios, no fue sino hasta que obedeció a Dios y se movió hacia la dirección de Dios que Pedro comprendió. Muchas veces estamos tratando de primero comprender a Dios para después obedecer a Dios. Estamos tratando de razonar para entonces poder caminar. Y Dios está diciendo, no, primero va la obediencia y después vas a entender. Primero va la obediencia y después vas a tener claridad en tu proceso. Primero va a decir sí a lo que te estoy diciendo y a la invitación que te estoy haciendo y después todo va a cobrar sentido. Pero muchas veces esperamos primero tener claridad y entender lo que Dios me dijo. A ver, Dios, explícamelo bien y como, ¿por qué quieres hacer esto? Y dice, no, tú obedece. Y cuando das el paso de obediencia, todo va a empezar a tener sentido. Todo va a empezar a verse claro. Pero como decíamos la vez pasada, estamos esperando que Dios nos entregue un manual con toda la información y toda la claridad de todo el proceso por el que Dios nos quiere llevar. Y Dios dice, no, tú camina y yo te enseño. Tú camina y vas a ir viendo luz. Porque Dios está esperando nuestra fe para encontrarse con nosotros en medio del camino por donde Él nos está llevando. Amén. Ahora comprendo, dice. Dice, pero ahora entiendo. Entiendo que para Dios no hay favoritismos, dice, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora comprendo. Es decir, hubo un momento en la vida de Pedro, había un encuentro que estaba pendiente con Pedro. Pedro conocía el evangelio, creía el evangelio, pero era probable que no había experimentado en su plenitud el evangelio. Y Pedro ese momento tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Cornelio escuchó el evangelio, descendió el Espíritu Santo, tocó a la gente que estaba en la casa y se dio cuenta que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia que abre las puertas a todo aquel que tiene un deseo de encontrarse con Él. Y de la misma manera sucede con nosotros, familia. Tenemos un encuentro con la gracia de Dios y nos damos cuenta que Dios ama a la persona que yo no prefiero. Dios ama a la persona que yo no escogí. Dios me ama a mí y Dios ama a esa persona que yo no incluí en mis planes. Aquella persona que yo no me quiero acercar y no quiero tocar, Dios la tiene incluida en su historia. Todos igualmente pecadores, porque todos hemos sido igualmente amados. ¿Y sabes qué? Como creyentes, si vamos a caminar con Dios, también vamos a estar permanentemente en la escuela de Dios.
¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias a Dios y oramos? Y así en silencio, manteniendo este espíritu, quisiera que oráramos. Quizá muchas veces te has sentido como el hermano mayor del hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo. Ese hermano mayor que todo ha hecho bien, que ha sido fiel, y sin embargo pareciera que el padre celebrara más a ese hijo que fue y perdió todo que a ti. Y probablemente te has quejado con Dios, te has quejado porque ves que a otro le va mejor, porque ves que otro recibe aquello que por lo que tú has orado, que otro está recibiendo aquello por lo que tú has sembrado. Yo creo que el día de hoy el Señor te quiere hacer libre del resentimiento, libre de quizá de la falta de perdonar a alguien. Y quizá el Espíritu Santo te está haciendo la misma pregunta que este hombre dueño de la viña se le hizo a sus trabajadores cuando se quejaron con él por lo que recibieron y le preguntó: ¿tienes envidia de que yo soy bueno con él? Y a lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor necesitas sanar tu corazón. A lo mejor tu corazón necesita soltar el resentimiento que lo ha mantenido cautivo, que lo ha mantenido oprimido, que lo ha mantenido cargando piedras en tu espalda, que te ha mantenido cargando culpa, que te ha mantenido cargando enojo, que te ha mantenido rencoroso y la vida casi se ha convertido en una competencia con ciertas personas, o ciertas familias, o ciertos matrimonios, o cierta joven, cierta señorita, y la vida se ha convertido en un juego de comparación y un juego de queja con Dios, de no tener o recibir aquello que ves que otros tienen o reciben. Y creo que el día de hoy el Señor quiere tocarte y quiere que sueltes el resentimiento, sueltes la ofensa. Él te quiere sanar, te quiere ayudar a avanzar. A lo mejor te ha llamado a pedir perdón y lo has resistido, o a lo mejor te ha llamado a simplemente soltar y seguir tu camino. Y quizá no has hecho lo que Dios te ha pedido porque es incómodo, te mueve de tu casa de playa en Jope. Y Dios dice: no, es tiempo de dejar la casa de playa en Jope, tengo algo mejor. Y tienes que dejar de preguntarle: bueno, pero ¿qué es eso mejor? ¿Dónde está? ¿Y qué me vas a dar? Y solo confiar. ¿Por qué no con todo ojo cerrado ahí donde estás? Te quiero pedir privacidad para los demás. Y si tú te sientes en la circunstancia que estoy describiendo y necesitas la ayuda de Dios el día de hoy, ¿por qué no levantas tu mano, así tus manos, a manera de decir: Señor, aquí estoy, yo me rindo, yo me rindo? Y hazlo sin temor, hazlo sin vergüenza. Todos hemos caminado y pasamos por temporadas así. Sé que hay más personas. ¿Por qué no lo haces? Si tú estás así, levanta tu mano, dilo delante de Dios. Dios quiere tocar tu corazón el día de hoy, quiere despojarte de esa carga y de ese peso. Gracias, Señor, gracias. Vamos a orar. Padre, hoy alzamos nuestras manos delante de ti, Señor, a manera de rendición primeramente, a manera de decir: Señor, aquí está, suelto lo que tengo contra alguien, suelto el resentimiento, suelto la comparación, suelto el enojo contigo por las decisiones que has tomado y no me han gustado. Suelto la ofensa y hoy escojo amarte. Hoy decido no tener envidia. Hoy decido esperar tus tiempos.
Y decido aún que si aquello que yo deseo no llegara contigo, y si te tengo a ti es suficiente para mí, Señor. Espíritu Santo, te pido que vengas y soples al corazón de cada una de mis hermanas y hermanos y traigas una libertad, una frescura, una paz nueva. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. Quisiera orar también si hay alguien que quizá a quien has vivido llamando impuro es a ti mismo. Dios te toca, Dios te perdona, has invitado a Cristo a tu vida, pero todos los días es como si tuvieras una sensación de vivir sucio, de vivir indigno de Él. Hoy creo que el Señor quiere tocarte y que seas libre del legalismo, libre de la condenación y puedas venir a saber si Dios te ha purificado, si Dios te ha limpiado. No te llames a ti mismo inmundo. Si tú estás viviendo así, quieres levantar tu mano con libertad y pedirle al Espíritu Santo su ayuda. Bien, creo que hay algunas personas más.